para hoy. Y si hablamos de la llegada del otoño, de la llegada del invierno, tenemos que hablar de... los males que trae aparejado, claro, y cómo prevenirlos. Que no es el frío en sí mismo, No, sino el encierro, ¿no? Claro, ahí está la cosa. Pero vamos a preguntárselo a ella. Miriam Fernández, jefa de Enfermería de Salud Comunitaria, comenzó la campaña de vacunación antigripal, así que vamos a estar charlando sobre eso. Miriam, gracias por venir. ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días. Bueno, sí, cómo no. El micrófono, ahí está. Y bueno, ¿cómo viene la campaña que comenzó hace una semana nada más? Sí, el 25 de marzo. Oficialmente comenzó la campaña antigripal anual. Bueno, del 2009 histórico de H1N1 sí. Nos quedó esto de la vacunación antigripal anual, campaña. Si bien los virus circulan todo el año, en periodo de invierno aumenta la circulación y por ende los riesgos de contagio y las complicaciones principalmente. Claro. Sí. La campaña antigripal justamente apunta a prevenir las complicaciones. O sea, no es que va a dejar de circular el virus, pero sí los grupos de riesgo que se vacunen estarán más protegidos con respecto a no hacer complicaciones, porque a veces la gente piensa que porque se vacuna con la antigripal no se va a enfermar. Me vacuné y estoy toda congestionada. Claro, no. De igual modo, a veces la congestión no es gripe. No es que es una coraza impermeable, digamos. Claro. Ojalá, sí, pero nos da un montón de defensa con la cual nuestro sistema inmune se siente acompañado en esa batalla, digamos, y podemos evitar complicaciones como las que pasaron en el 2009, por lo cual los grupos de riesgo pueden tener riesgo de morbilidad o internación o complicaciones. ¿Querés puntualizarnos cuáles son esos grupos de riesgo? Sí, cómo no. Bueno, la campaña antigripal apunta en una primera instancia, como está ahora a partir del 25 hasta el 7 de abril, al personal de salud, que necesita estar preparado para estar al frente de la trinchera, Claro. y los mayores de 65, que son los de riesgo mayor por el hecho de la edad, que, digamos, necesitamos que nuestros mayores estén protegidos. Entonces, el 25 de marzo comenzó con esos dos grupos de riesgo. A partir del 7 se incorpora el resto de los grupos, que sería embarazadas, por ejemplo, puérperas hasta los 10 días, los bebés de 6 meses a 24 meses, el grupo de riesgo por factores de riesgo, que sería de 2 años, estos 24 meses, hasta los 64 inclusive, que ahí están las patologías de riesgo. Claro. Ahí, bueno, a veces se hace un poquito de barullo o de complicación de entender qué grupo entra, qué grupo no. Podría entrar en detalle, decir qué grupo sí, qué grupo no, pero digo que se acerquen a los centros de salud de vacunación, o sea, a los centros de los barrios, a los CAPS o CESAC y al centro vacunatorio. Y ahí van a ser informados de cuáles son los grupos de riesgo, porque a veces, bueno, esto se genera un poquito de confusión. Sí, claro. Sobre todo porque, o sea, todas las patologías o todas las personas que de alguna manera están bajo controles de salud quisieran estar cubiertos con esta vacuna. Y a veces llevan indicaciones o bueno, su médico le aconseja la vacunación. Y bueno, no todas las patologías están incluidas. Entonces ahí se genera un poquito de confusión, digamos. Bien. Bueno, pero en la salita ahí lo van a saber asesorar. En las salas tienen lo que sería nuestros lineamientos para la campaña, que los manda el Ministerio de Salud. Con esos lineamientos nosotros realizamos la vacunación de campaña. Muy bien. ¿Las vacunas cómo llegan? Por ahora venimos bárbaro. También arrancamos muy bien en la cobertura de los dos grupos estos que les nombraba, que es personal de salud y mayores de 65. Tenemos más de 900 vacunas aplicadas en una semana nada más. Más o menos hoy calculaba la población y son un 17% de los adultos mayores y más de un 50% en personal de salud, que es interesante, ¿no? Sí, sobre todo estimo que, bueno, la semana pasada hizo calor todavía y por ahí no se tomaba demasiada dimensión de que, bueno, viste que, y más en Tandil, sobre todo que la llegada del frío es inminente, es cuestión de minutos nada más, viento que cambia, agua que cae y arrancó el frío. A lo mejor esta semana se incremente más, sobre todo el sector no de los profesionales de la salud, pero sí, digamos, los adultos mayores que se acerquen. Lo pueden hacer en cualquier centro de salud o en el vacunatorio central en Mitre y Rodríguez. Lo que por ahí buscamos en la organización es que cada vecino en su área programática o en su lugar de residencia se acerque al CESAC más cercano
Sí. Y queda el radio urbano, que sería bastante grande y un poco de lo que no entra en ningún área, que puede concurrir al vacunatorio central. Mayormente de 8 a 12, de 7:30 a 12 en el vacunatorio central, de lunes a viernes. Tenemos un horario interesante de vacunación, pero también si alguno en la población tiene complicaciones con este horario, puede acordar con el centro de salud algo distinto, digamos. Sí. Y está el consultorio que es para el personal de salud de todo el sistema integrado de salud, que está en el consultorio 5 del Hospital de Niños, donde la verdad que fue bárbaro porque ahí está muy cerquita, entonces todo el personal se acerca y en pocos minutos está vacunado. Muy bien. Y remarcar la importancia de la vacunación en cuanto a la prevención, que como bien lo decías, no te va a impedir que agarres una gripe, pero sí que se empeore el asunto y tengas alguna consecuencia peor. Esto lo aprendimos durante la pandemia. Sí. Y algunos lo aprendimos y otros se resistieron, estos movimientos antivacunas. ¿Existe todavía eso? ¿Hay un sector de la población que se niega? Sí, tenemos, bueno, por un lado se busca con la campaña llegar temprano, antes del comienzo del frío fuerte, como decía Sol, Flor. Entonces estamos iniciando tempranamente con la vacunación. No pasa tanto por ahí con el adulto mayor, que se acerca inclusive con ansiedad a buscar la dosis de vacuna antigripal, pero sí es cierto que por ahí toda la intensidad de lo que fue la pandemia, el comienzo abrupto de la vacunación para COVID, que también generó un montón de miedos, hizo que sí se acrecentara todo lo que tiene que ver con los grupos antivacunas. Se está pasando a nivel mundial, no solo en Argentina, lo cual nos lleva, por ejemplo, a situaciones como el del brote de sarampión. Claro. Que estaba erradicado. Exacto, a nivel mundial y no estamos exentos al mundo. En Argentina. Por ende, bueno, sí, hacemos hincapié en que la población no pierda la fe en la vacuna, que sepa que realmente genera anticuerpos, que salva la vida. Y que de repente, por ejemplo, hablando un poquito de sarampión, es cierto que algunos papás dicen, si mi niño tiene sarampión no le va a pasar nada. O alguien dice, yo tuve sarampión cuando era chico, mi hermano se contagió. Antes hacíamos esto de ir a la casa de alguien que estaba enfermo para contagiarnos. El problema es que lo que no hay que perder de vista es el efecto rebaño de la vacunación, ¿no? Que uno no se vacuna solo por uno mismo o no vacuna a su hijo solo por su hijo, sino que lo vacuna para proteger a la población más vulnerable que no tiene la posibilidad de estar dentro de... Claro, que no se puede vacunar por diferentes razones. O no tener un sistema inmune en condiciones. Por ejemplo, un menor de 1 año, que es un bebito que todavía tiene su sistema inmune inmaduro, o un adulto con patología, con inmunosupresión, por decir una HIV o cualquier otra patología en cual su sistema inmune está debilitado. Entonces, pensar en la vacunación no es solamente proteger a tu propia persona, protegerte vos o a tus seres queridos, sino a la población en general y sobre todo a los más vulnerables. Con antigripal, quisiera por ahí sumarle un poquito a esta charla, que la vacunación es re importante, siempre estamos renovando las cepas anualmente, que son las cepas que circularon en el hemisferio norte, por eso es importante la vacunación anual, pero más allá de eso no perder los hábitos de cuidado, ¿no? La ventilación de los espacios cerrados, tratar de no estar en lugares con poco espacio y mucha gente, bueno, los cuidados que aprendimos con nuestro querido COVID. Sí, bueno, pero también siempre está bueno remarcarlos, ¿no? La importancia de la ventilación. A todos nos gusta estar calentitos encerrados, pero si hay mucha gente y cada tanto abramos una ventana y ventilemos es un ratito nada más. Exacto, no llevar a los niños enfermos a la escuela o al jardín. Claro, fundamental. Son un reservorio de... Son 48 horas sin fiebre para volver a la escuela. Exactamente. Entonces a veces, bueno, hay que retomar estos hábitos que nos cuidan no solo del COVID, que sigue circulando, sino de las infectocontagiosas respiratorias, que todos son por la tos, las gotitas de flush. Bueno, seguir enseñándoles a nuestros niños que deben toser en el pliegue del codo, lavarse las manos, bueno, un montón de factores de prevención. Que son, y esto que decís vos no es solo por una cuestión personal, sino también poder pensar en el otro. Sí, totalmente. La campaña es gratuita, vamos a decirlo. Sí, es gratuita. Tenemos 2 vacunas, la Influvac y la Flugrix, que es para mayores de 65. No hay este año pediátrica, que eso es una novedad interesante a comunicar. La dosis que se va a dar es la mitad de dosis de adultos de la Influvac.
está bien, es el mismo componente al 50%, por eso se va a dar media dosis. Esto lo prevé el Estado, está prevista la pérdida de esa otra mitad de dosis que se descarta. Claro, se Así pierde. esto es para tranquilizar a los papás que probablemente cuando vayan a vacunar a sus bebés o a sus niños hasta 3 años, que sería la pediátrica, van a ser vacunados con media dosis de adulto. Bien. Perfecto. ¿Neumonía? Neumonía, bueno, es un grupo más pequeño, es un grupo de riesgo para mayores de 65 que no tengan su calendario al día. Deberían iniciar el esquema. En realidad ahora el Estado está previendo que solo haya una sola vacuna para la neumonía, que es la Prevenar 20 o la Neumo 20, y sería una sola dosis. Está dividido en varios grupos etarios y varios factores de riesgo, así que lo mismo que aconsejaba hoy, que se acerquen con la pregunta al CESAC más cercano o al vacunatorio central, donde tenemos los lineamientos. Bien. Y es más fácil explicarles sin confusión. Sí, de manera Pero bueno, individual y en cada son caso mucho particular. menores los grupos de riesgo que para la antigripal. ¿Sí? Pero también hay disponibilidad. Sí, hay disponibilidad también. Muy bien, campaña de vacunación entonces tiene que ver con lo que se viene con la gripe, pero la importancia, ¿no?, de respetar el calendario de vacunación, no solo por uno, sino por el otro, que a lo mejor lo necesita más que uno, pero estamos hablando de prevención. Argentina tiene historia ejemplar en vacunación, ¿no?, y en porcentaje de vacunación, y de hecho en el COVID, ¿no?, se vio, a pesar de todos los miedos y el desconocimiento que teníamos de las vacunas, ni siquiera sabíamos de qué virus se trataba el COVID, ¿no? No sabíamos si iban a venir zombies a arrebatarnos en la calle o era un virus que no veíamos, ¿no?, invisible. Pero así toda Argentina siempre fue un ejemplo en la vacunación, sobre todo en lo que es el calendario, ¿no?, de niños. Claro. Así que Y sigamos remarcar manteniendo esto eso. que ante la duda no googlees, no le preguntes a tu no hay tía. que googlear, no. Te acercás a la sala de salud y ahí te Se van a acercan a decir. los centros de salud o inclusive al vacunatorio y ahí consultan y van a ser, digamos, despejadas las dudas. Sí, y yo fui hace poquito, ¿sí? Antes de que comenzaran las clases, a hija le tocaba la de los 11 años. Claro. Y la verdad que la atención en el vacunatorio, primero que es rapidísimo, no es engorroso, no es que tenés que hacer fila de 20 cuadras, no, ni mucho menos. Te atienden re bien, bueno, sobre todo a los chicos que por ahí son los que más miedo tienen. Bueno, hay grandes que también tienen miedo para darse vacunas, pero los chicos por ahí es el desconocimiento. Súper acompañados, bueno, hay dos salitas ahí, de 2 box para chicos. En el centro vacunatorio hay 3 box habilitados y un cuarto ahora en temporada por la antigripal también. Pero están decorados para los chicos, hay juegos, totalmente. Hay colores, es lindo, es un espacio hermoso, así que bueno, te agradecemos muchísimo. Invitamos a la gente que se acerque y si quiere recibir información a su centro de salud más cercano. Un detalle que me gustaría sumar, sobre todo para algunas inquietudes de algunas personas que se han acercado. Por un lado, no hace falta la indicación en mano, o sea, la orden médica, que esto implicaría que la persona tiene que ir al médico, le haga la orden, después... Este año la campaña no exige una orden en mano con indicación médica, pero sí un documento que avale la patología que tiene la persona. Bien. Y por el otro lado, hay muchas veces que hay pediatras que indican refuerzos antigripales por factores específicos que no están dentro del esquema de lo que sería contemplado como grupo de riesgo. Y bueno, en esos casos no es que nosotros no estamos de acuerdo con la vacunación preventiva, está bueno que así sea, si lo pueden realizar por obra social o en forma personal, pero no estarían dentro de los grupos de riesgo, ¿no? Claro. Que por ahí. Para la vacunación gratuita, sí. Las obras sociales generalmente que cubren el 40%, ¿no? En el caso de las vacunas antigripales, que se pueden, aplicar tranquilamente con prescripción médica. Muy bien. Muchísimas gracias. No, por favor, muchísimas gracias. Por la invitación. Invitamos a toda la gente entonces que se acerque a su centro de salud más cercano, el CESAC de su barrio, y si no, en Rodríguez y Maipú, en el en el vacunatorio central, ¿no? Ahí está. Miriam Fernández pasó por Pasados de Rosca, jefa de Enfermería de Salud Comunitaria.